Llevamos varias semanas hablando de el libro de los Colosenses, ¿sí? El gran tema del libro de Colosenses es la supremacía, la suficiencia de Cristo. Presenta a Cristo como la solución, aunque suena a veces como una frase de cajón, la solución a todos nuestros problemas. Cristo es quien nos da gracia para ser salvados, Él exclusivamente, y también para vivir la vida cristiana. Hemos conocido a la iglesia de los Colosenses, una iglesia que quedaba en la ciudad de Colosas, que no fue fundada por el apóstol Pablo, posiblemente fue fundada por uno de sus discípulos que se llamaba Epafras, quien entre otras cosas es la persona que le llevó o que lo visitó a Pablo, porque Pablo está escribiendo desde la cárcel en Roma, quien lo visitó y le comentó de la situación que estaban viviendo en Colosas, porque Pablo, según nos dice la misma epístola, nunca les había conocido, nunca había estado personalmente en esa iglesia, y sin embargo Pablo demuestra gran amor por los hermanos. ¿Cuál era el gran problema de la iglesia de Colosas? Estaban siendo amenazados por una herejía, y todo esto lo estoy haciendo para que nuevamente contextualicen en su cabeza de qué está hablando. Esto es muy importante para entender verdaderamente el mensaje de cada uno de los pasajes de la Escritura, contextualizar. Estaban siendo amenazados por una herejía que mezclaba filosofía, especialmente filosofía griega, hablaba acerca de exaltar el conocimiento, de añadir a la fe en Cristo conocimiento para poder ser salvados. Tenía una mezcla también allí de gnosticismo, de pre-gnosticismo, que en esencia habla de la pureza del espíritu, pero de la maldad, de lo material, de la carne, ¿sí? Y les decía que eso implicaba el hecho de que muchos de estas personas que profesaban esta herejía no creían que Jesucristo se hubiera podido haber hecho hombre, porque decían que sí, que Dios no se podía haber revestido de materia de carne mala. Un gran error, una gran herejía, ¿sí? También hablamos de que esta filosofía incluía dentro de su mentalidad el ascetismo, que enseñaba básicamente que los méritos y el crecimiento espiritual se obtenían a través de ¿qué? Del duro trato del cuerpo y de la negación personal, ¿sí? Sabemos que los cristianos estamos llamados a ser abnegados, pero no para ser salvados, sino como producto de nuestra fe en Jesucristo. Y sin embargo, estas personas le atribuían poder y grandes atributos a este tipo de negaciones. Y una de las más terribles que profesaban estas filosofías era la adoración a los ángeles, no ese misticismo, creyendo que estos seres espirituales de alguna manera eran mediadores entre Dios y los hombres. Esto era un error grave que Pablo a través de esta epístola quiere contradecir, quiere mostrar la verdad. ¿Y cómo lo hace Pablo? Exaltando a Cristo, ¿sí? A veces uno ataca mucho el error buscándole fallas por aquí y por allá, y lo que realmente uno debería hacer es exaltar y conocer a fondo quién es Dios, quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho. También esta herejía mezclaba ritualismo judío, entonces seguramente estaban animando a estas personas a practicar la circuncisión y guardar las festividades judías, cosa que incluso todavía hoy vemos en algunas iglesias que se dicen ser cristianas. Sin embargo, como se los enseñaba hace 8 días, la iglesia de Colosas no era una iglesia problemática, era una iglesia de hecho muy bendecida. Pablo da gracias a Dios, y esa fue la enseñanza pasada, porque Pablo no está felicitándolos a ellos, sino que está dando gracias a Dios, porque al fin y al cabo, quien realmente hace la obra perfecta en nuestras vidas es Dios, ¿sí? Aquí no hay exaltación para ningún hombre, los hombres solo somos instrumentos en sus manos, y somos beneficiarios de su gracia cuando verdaderamente es así. Por eso Pablo se dirige a Dios y dice que Él le da gracias por lo que ha hecho en los Colosenses. Y veíamos algunas cosas de las que dice Pablo allí Dios había hecho en los Colosenses. Primero, ellos tenían una fe genuina en Jesucristo. Una fe genuina en Jesucristo. Segundo, ellos tenían amor por todos los hermanos, ¿sí? No tuvieron amor parcial, sino un amor por todos los hermanos en Cristo. Ellos tenían una esperanza verdadera y eterna. Estos hermanos no estaban focalizados en esta vida, sino estaban enfocados en la vida futura, en las grandes promesas y bendiciones de las que la palabra de Dios habla para los creyentes. También nos dice que estos hermanos eran fructíferos por la gracia de Dios y que tenían ministros fieles, es decir, gente que les enseñaba correctamente la palabra, ya que Pablo bendice y habla de Epafras, quien era uno de los pastores o el pastor de allí en Colosas, como un consiervo,
y un fiel ministro de Cristo, ¿para quién? Para ellos, ¿no? Y les decía a ustedes que Dios a sus iglesias siempre le provee pastores, y que las ovejas del Señor verdaderas siempre tendrán pastores que les puedan apacentar. Amén. Bien, esa era la pequeña contextualización que quería hacer hoy para que usted lo tenga claro. Yo quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer capítulo 1, versículos 9 al 12. ¿Sí? Hoy quiero que vayamos del 9 al 12. Por favor, ponga mucha atención. Sáquele el jugo a la enseñanza. Aquí no es porque yo esté al frente de ustedes, sino porque está siendo expuesta la palabra de Dios. Hermanos, no hay nada especial en mí. Lo especial está ¿dónde? En la Escritura. Y cualquier persona que con sabiduría y con responsabilidad estudie la palabra y la exponga correctamente, está siendo usado ¿por quién? Por Dios. ¿Ok? Hermanos, Colosenses 1, 9 al 12. ¿Qué dice la palabra? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hasta ahí vamos a enseñar hoy. Yo quiero que repitan ustedes el versículo 9, por favor, en voz alta. Hermanos, qué importantísima es la oración, supremamente importante. Es una expresión natural de un corazón regenerado, de un corazón nacido de nuevo. Y aunque todos los cristianos de alguna u otra manera tienen alguna lucha en su carne con la oración, es cierto que los creyentes nacidos de nuevo sienten la necesidad de tener comunicación a diario con su Padre y estar constantemente conscientes de la presencia de Él en sus vidas. Todas las creencias y religiones oran a la idea propia que ellos tienen acerca de Dios. O sea, que esto va más allá de ser un fruto en la vida de aquellos que han sido renacidos, sino que esa necesidad espiritual que hay en todos los seres humanos los empuja de una u otra manera a orar a su deidad. Obviamente lo están haciendo mal porque no conocen a Dios, pero sienten el impulso de hacerlo. Y hay gente muy dedicada a este tipo de oraciones, ¿no? En esencia, toda la gente pide beneficios y favores personales. Yo creo que eso resume todo, ¿no? Digamos, los católicos hacen promesas, ¿no? Son muy buenos para hacer promesas, rezos, ¿no? Y repiten, porque creen que de alguna manera repitiendo, Dios los va a escuchar más, ¿no es cierto? Y rezos, que son oraciones ya preconcebidas, ¿no? Simplemente es como una lectura allí. Y algunos incluso más osados en peregrinaciones, ¿no? Hace algunos años subimos con los muchachos de aquí de la iglesia a Monserrate, pero tranquilos, no subimos a nada raro, sino subimos un Jueves Santo a hacer ejercicio, a subir hasta allá. No sé cómo llegué hasta allá, pero llegué hasta arriba. Y me acuerdo algo interesante, y es que uno cree que eso ya está en la historia. Pero la verdad es que veíamos a la gente subir de rodillas, muchos, y con un fervor que uno decía es aterrador, ¿no? Los musulmanes oran 5 veces al día, tienen una disciplina tremenda. Y tienen que orar en dirección a la Meca. Esos también son rezos. Y piden cosas. Y los budistas la sacan más barata. Hacen girar molinos de oración. O sea, es decir, como también creen que hay que repetir mucho, pues la sacaron barata, se inventaron unos molinos, como una cosa que usted le da vueltas. Ahí están escritas las oraciones, y entre más cada vez que usted le dé más vueltas, supuestamente más le ora a su deidad, ¿no es cierto? Pero mire, no importa la forma, también los evangélicos en general, muchos de los que desafortunadamente están extraviados en cuanto a su doctrina, creen que a través de repetir mucho ciertas fórmulas o reclamaciones o promesas o tal vez dando algún aporte, puedan también garantizar que les sea concedido lo que al fin y al cabo toda religión y creencia pide, o todas las personas en esas religiones piden, y son beneficios y favores personales. La idea general de lo que la gente pide habitualmente es, en esencia, y lo resumo en una frase: Dios, concédeme lo que te pido para que yo pueda ser feliz, y de esa manera yo te prometo serte fiel y darte algo.
Eso es lo que todo el mundo, en todo lugar y en toda religión hace. ¿Sí? Dios, concédeme, porque si me das esto que yo quiero, voy a ser feliz. Ellos creen eso. Y si yo soy feliz, entonces yo te voy a ser fiel a su religión, a su creencia, a su idea de Dios, y prometo darte algo. Bien sea pagar con sacrificios, te prometo que si tú me concedes esto, entonces voy a ir hasta el santuario de yo no sé quién, o bien sea con dinero, o supuestamente haciendo buenas obras. Si tú me concedes tal negocio, pues algunos incluso hasta torcidos, ¿no? Entonces yo voy a darle algo a los pobres y de esa manera le estaré dando a Dios. Todo eso es errado. ¿Y sabe quién nos lo demuestra? Pablo en este pasaje. Porque lo que ustedes, si no se han dado cuenta, ya se van a dar cuenta. Pablo está haciendo acá, dando su modelo de oración. ¿Qué pedía él por los colosenses? Note algo, los colosenses eran muy bendecidos. Dentro de las epístolas que Pablo escribe, no hay tanto que reprochar en el caso de los colosenses. Y más bien Pablo reconoce que son gente fiel, que son gente con esperanza, que son personas y hermanos que aman a la iglesia. Y sin embargo Pablo no está contento con eso, es decir, sí está contento, está agradecido con Dios, quiero aclarar. Pero lo que me refiero es que Pablo dice, todavía no es suficiente, hay que orar más. Hay que pedirle a Dios porque ¿saben qué? Dios no es escaso para bendecir. No está hablando de dinero, está hablando de riquezas espirituales, riquezas de gracia que Dios concede. Así que Pablo no dice, no, pues yo no tengo mucho que orar por ustedes porque ustedes están bien. Pablo dice, desde que lo supe, desde que Epafras me trajo las noticias de que ustedes son muy bendecidos, yo no dejo de orar por ustedes. Y nos va a decir, nos va a mostrar aquí que por qué cosas, y ese es el centro de la enseñanza de hoy, por qué cosas debemos pedir y qué resultados debemos esperar de esas cosas que pedimos. ¿Qué debemos esperar de nuestras oraciones? Porque hay mucha gente que esperan de sus oraciones cosas que la Biblia no promete. Pero hay cosas que la Biblia sí dice que sucederán en aquellos que saben pedir lo que les conviene. Lo que el Espíritu Santo nos guía a pedir. ¿Sí? Hermanos, mucha gente pide cosas para sí mismo. Incluso algunos piden cosas que parecen nobles, pero tienen motivaciones pecaminosas. ¿Sí? Digamos, la paz es buena, pero a veces ¿por qué la gente pide paz? ¿O por qué la gente pide salud? Para seguir pecando. Para pecar tranquilos. Para tener fuerzas para seguir pecando. Es que el corazón del hombre es engañoso, pero a Dios nadie lo puede engañar. Hermanos, para que usted pueda entender por qué los cristianos tenemos una oración no centrada en nosotros mismos, sino en la gloria de Dios, usted debe entender que la fe cristiana no está centrada en obtener beneficios personales. A veces la gente tiene ese pensamiento, yo diría la mayoría. ¿Por qué va a la iglesia? No, pues para que me vaya bien, por lo menos para que pueda tener un poquito de tranquilidad en la conciencia. Y de alguna manera no me sienta tan mal con Dios o con la idea que tiene de Dios. Pero la gente piensa que el cristianismo, y especialmente hoy en día que se ha dañado o se ha tergiversado tanto el mensaje, piensan que esto se trata de ellos. No, hermanos, escúcheme, la verdadera fe cristiana no está centrada en obtener beneficios personales. Es cierto que Dios nos da muchos beneficios en su gracia. El primero es que nos salva. Ese ya sería motivo suficiente para estar en la iglesia eternamente, ¿sí o no? Yo hablaba esta mañana en la clase acerca de la condenación eterna. Muchos incluso pueden estar aquí sentados, algunos de ustedes pueden estar aquí sentados pensando que eso todavía es un cuento, que eso como que el infierno no existe. No, es más real que cualquier cosa. Dios nos salvó de eso, debemos estar agradecidos por la fe en Jesucristo. Mire, el objetivo de la vida cristiana, y se lo resumo, y yo no sé si usted vuelva dentro de 8 días porque de pronto lo baje el curubito, pero bueno, yo corro el riesgo, hermano, no importa, porque tengo que predicar la verdad. El objetivo de la vida cristiana no es la felicidad, sino la fidelidad a Cristo. Ese es el objetivo final de la vida cristiana. No es la felicidad, sino la fidelidad a Cristo. Y entonces nuestras oraciones deberían estar dirigidas allí. Hermano, usted puede pedir el pan de cada día, claro que sí. Yo no le estoy diciendo que si usted le pide a Dios para que supla sus necesidades sea algo malo, no. De hecho, si Él es su Padre, pues ¿a quién más se lo va a pedir?
Pero entiéndame, nuestra oración no puede ser tan escasa como para centrarnos y tener en nuestra mente que cuando nos dirijamos a Dios en oración vamos a estar pidiendo las mismas cosas que piden los paganos. Beneficios personales. Mira, hermano, Dios me ha concedido cosas. Bueno, yo no soy un hombre adinerado, ni tengo muchas cosas materiales en esta vida, pero Dios me ha concedido bendiciones que yo nunca se las pedí, o que incluso si se las pedí por ahí esporádicamente, porque para mí no tenía mayor importancia. Siempre mi oración es ante todo esta, que mi propia vida, en el sentido de pedirle a Dios que yo sea un fiel cristiano, las cosas que necesito para ello, y también está en mi corazón la iglesia y las personas que están a nuestro alrededor, que necesitan esas oraciones, que sean contestadas para bendición de ellos mismos, para que crezcan y sigan adelante con Cristo. Miren, no se preocupe, algunos aquí pueden decir, ay, pero entonces si no es la felicidad, entonces vamos a hacer una banda de amargados. No, hermano, no existe un cristiano renacido amargado. ¿Sabe por qué? Porque su felicidad está asegurada, está sobre la roca. Si yo les dijera a ustedes, hermanos, esta semana van a tener tremendas bendiciones, y usted llega el otro domingo y dice, no, pastor, esta semana me fue mal. No, pero la otra vas a ser bendecido, la otra dice, pastor, re mal. Entonces usted ya no va a estar feliz, pero cuando usted está en Cristo y sabe que Él no cambia, es como cuando uno tiene un esposo, una esposa y se aman, como debe ser, obviamente. Uno puede decir, tuve un día malo, pero al final me estará esperando una esposa maravillosa, con los brazos abiertos y con una comida caliente. Allá me estará esperando. Y miren, es un ejemplo muy tonto para describir lo que nosotros como cristianos tenemos como esperanza. Y es saber que pase lo que pase en esta vida, al final nosotros tenemos una gran bendición, y es que Cristo es nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Salvador. Mire, eso tiene que transformar su forma de orar y de pedir. Nuestro objetivo, hermanos, es hacer la voluntad de Dios y agradar a quien ya nos bendijo. Realmente la oración cristiana no está dirigida o enfocada en obtener bendiciones. ¿No se han dado cuenta de eso? La oración cristiana está enfocada a que yo pueda disfrutar las bendiciones que ya tengo en Cristo y que tienen que ver mucho con mi vida espiritual y con mi fidelidad y santidad personal. ¿Sabían eso? Hermano, si alguien a usted le regala, no sé qué cifra se me ocurra. Alguien llegara y le dijera, usted sabe que le voy a regalar 100,000 millones de dólares. ¿Usted sabe cuánta plata eso es en chipchas pesos? Hermano, eso no tiene cambio, eso es demasiado dinero. Y usted dijera, oiga, sí, qué bueno lo que usted me da, pero sabe que regálame para un pan que tengo hambre. Hay gente que piensa en esa escasez, en decir, ay sí, Cristo me salvó, pero yo me siento solito. Señor, acuérdate, esta pobre alma es decepcionada. Cuando Cristo es tu Rey, tu Señor, tu amo, tu compañero, tu amor. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que Pablo les da a decir a los colosenses. Yo le pido una cosa por ustedes. No que sean bendecidos, porque ya son bendecidos. Le pido que tengan conocimiento de la verdad para que puedan disfrutar y vivir una vida santa para el Señor. Eso es lo que enseña este pasaje. ¿No le parece maravilloso? Hermanos, a veces decimos, bueno, Dios no me concede lo que yo anhelo, pero es que tenemos que entender que Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y eso no desecha el hecho de que nosotros tenemos que orar y orar mucho, pero cada vez seremos más dirigidos a orar, guiados por el Espíritu Santo, de acuerdo al conocimiento que tenemos de la palabra, de la Escritura. ¿Sí? Yo le pregunto algo, ¿usted qué preferiría darle a su hijo? ¿Un día en un parque de diversiones con todo pago hoy? ¿O preferiría darle una excelente carrera universitaria en la mejor universidad del mundo hacia el futuro? Pensando en el futuro. ¿Qué preferiría usted? Sabe que la universidad estará preparándolo para la vida en algunos aspectos. Obviamente la universidad es solo formación intelectual, no personal, no moral ni espiritual. Pero usted preferiría eso. ¿Sabe por qué? Porque usted está pensando en ¿qué? En el futuro. A veces nosotros le decimos al Señor, y mire, esto es algo que a mucha gente le choca, pero le decimos, Señor, quítame esta dolencia o quítame este problema de encima. Y tal vez lo que el Señor esté pensando en ese momento es decirle, no es el tiempo de quitártelo. Es el tiempo de que aprendas a soportarlo. ¿Por qué? Porque yo no te voy a pagar un día en un parque de diversiones para que tú te vuelvas un hijo mal criado y una persona inútil. Sino que yo quiero que tú seas formado porque tú te estás preparando para la eternidad.
para ser como Cristo. ¿Me hago entender hasta acá? ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, igual es la palabra de Dios. Hermanos, vamos a ver qué debemos pedir y para qué debemos pedirlo en este pasaje. Vamos a ver dos puntos esenciales. El primero, ¿cuál es la petición de Pablo? ¿Qué es lo que Pablo pide? Y el segundo, muy sencillo, ¿qué resultados debemos esperar de esas peticiones que hacemos delante del Señor? Listo, y lo vamos a ver en este pasaje. Pero antes de hablar de eso, yo quiero que vayamos al versículo 9 y leamos la primera parte del versículo 9. ¿Sí? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Primero lo primero, ¿qué tan importante es la oración en su vida? Porque Pablo dice que él no dejaba de orar. Y note algo, no solo por los colosenses. Si usted lee las epístolas, él estaba orando por todas las iglesias. Porque él amaba a los hermanos y se preocupaba por ellos. Incluso por gente que ni siquiera conocía. Como en el caso de los colosenses. Pero que sabía que eran hermanos en Cristo. Hermanos, hablamos de los beneficios de la oración y de lo que debemos pedir y de lo que debemos obtener de la oración, pero no oramos. Y aún hay unos que andan como medio confundidos y ofendidos. Señor, pero yo te pido, para ti pedir es 5 minutos antes de irte a trabajar o de estar en la cama. Ay Dios, acuérdate de tal cosa. No, hermano, nuestro Dios es grande, poderoso, santo. Él merece nuestra devoción, Él merece nuestra consagración, Él merece nuestra dedicación. Hermanos, la oración es una expresión de nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Por eso siempre oramos en el nombre de Jesús. Pero es una expresión de algo que surge del corazón. Claro, vuelvo y le repito lo que dije antes. Yo no conozco un cristiano que no tenga algún tipo de lucha con su carne cuando va a orar. Porque la carne, como decía el Señor, es débil. Y precisamente se está refiriendo a la oración, hablándole a sus discípulos. Pero ¿se acuerda que Él les dijo lo siguiente? Velad, mire, estaban perezosos para orar. ¿Y cuál fue la solución que el Señor les dijo? Velad y orad. Mire, mucha gente se acerca a mí como pastor. Y a veces muchos acongajados y me dicen, pastor, es que yo no oro, no puedo orar. Que si es cristiano eso es mentira, usted sí puede. ¿Qué hago? Espera que le recomiende un libro, que les pegue su orada. Está esperando quién sabe qué cosas. Yo noto algo en la Biblia, hazlo. ¿Quieres aprender a orar? Ora. Ay, pero no, ora y deja de llorar. Hazlo. Ay, pero es que no es tanto tiempo. No estamos hablando de tiempo. Ahí no está hablando de tiempo. Está hablando ora. Ten comunión con Dios. ¿Qué tan importante es la oración? Pero notemos algunos aspectos de la oración. Póngame atención, por favor. Quiero hacerles 3 preguntas a ustedes hoy. 3 preguntitas. La primera, ¿qué tanta conciencia tiene usted de la presencia de Dios en su vida? Porque escuche, la oración no es simplemente un momento que apartamos para un devocional. Es muy importante el devocional, pero es la conciencia permanente de que Cristo y el Espíritu Santo moran en nuestra vida y que nosotros en todo momento podemos tener comunión con Él. La oración, y Pablo decía, oren sin cesar, es un ejercicio constante en la vida del cristiano. En vez de estar usted pensando tonterías, porque a veces nuestra cabeza se llena de bobadas, de pensamientos a veces contrarios a las Escrituras, uno debería estar meditando en la palabra y estar constantemente en oración, dirigiéndose hacia el Señor. Y es algo que le digo hoy. ¿Qué tan consciente usted de eso? Si usted es consciente de la presencia de Dios en su vida, usted se va a cuidar de a dónde se mete, de qué hace y de qué habla, porque sabe que usted es morada, habitación del Espíritu Santo, y no se puede dar el lujo de ofender a aquel que vive en usted. Es constante la oración. La segunda pregunta que quiero hacerles, ¿aparta usted tiempo a diario para la oración devocional? No sé cuánto tiempo, pero usted aparta tiempo a diario para la oración devocional. Y algo más todavía que le diría a las familias, especialmente a los hombres que tienen pantalones, que son cristianos. Usted aparta a su familia y les enseña la palabra de Dios, hace un devocional con ellos a diario o por lo menos varias veces a la semana. ¿Es importante la oración para su familia? ¿O ustedes están viviendo a su ventura y se están escudando en la soberanía de Dios para ser desobedientes y gente impía? Impío se refiere a personas no santas que no quieren verdaderamente tener una vida de comunión con Dios.
Mire, esto no debería atormentarnos. Tener un devocional debe ser algo natural para nuestras vidas. Y todo el mundo está ocupado, claro que sí. Yo he hablado con muchos de ustedes y muchos son sinceros y aprecio su sinceridad. Pero eso no nos excusa, porque estoy seguro que podemos sacar tiempo para tener un tiempo devocional, hermanos. La tercera pregunta que les haría yo es, ¿por quiénes ora usted constantemente? Note que Pablo oraba constantemente ¿por quiénes? Por otros, por los hermanos. ¿Usted ora por otras personas? ¿Usted pide a Dios por las necesidades de otros? ¿Usted pide que Dios fortalezca y bendiga a otras personas? ¿O su oración es mezquina? Es una oración centrada en sí mismo y en sus necesidades, ¿no? No, si yo oro mucho por mi esposa, pues claro, yo no esperaría menos. Pero ella está cerca a usted, ¿por quién más extiende su oración? Oramos por nuestra iglesia, oramos por nuestros pastores, oramos, hermanos, por otras personas. Por eso es que usted dice, no, estos son más duros, yo les he hablado del Evangelio y no quieren entender. ¿Usted ha orado por ellos? ¿Y ha orado mucho por ellos? Hermanos, lo primero es lo primero. ¿Qué tan importante es la oración para usted en su vida? Porque Pablo no dejaba de orar por las iglesias. Note algo, Pablo era constante en la oración. No se conformara con que ellos ya fueran bendecidos. Él pedía más. Mire, note algo. Aquí vamos a ver que Pablo pedía para que ellos fueran, ¿qué? Fructíferos. O sea, pedía conocimiento para que fueran, ¿qué? Fructíferos. Pero Pablo ya había dicho que ellos eran fructíferos. Entonces no está diciendo, y algunos piensan eso porque a veces cuando oramos siempre nos dirigimos, y a veces incluso lo noto cuando tenemos la reunión de oración. Y bueno, entiendo que tiene su sentido, ¿no? Y es que oramos siempre por los que consideramos que están mal. Pero también deberíamos orar por los que consideramos que están bien. Para decirle, Señor, qué buena obra has hecho con ese hermano, pero queremos que lo bendigas más, que sea un hombre más consagrado, más fiel a ti, Señor. Concédele esa gracia, Padre Santo. Miren la oración tan importante en nuestra vida. William Hendrickson en su comentario decía lo siguiente: el Señor no desea que su pueblo pida por demasiado poco. Él no desea que vivan pobremente y con mezquindad en la esfera espiritual. Mire, hermano, yo no sé si usted va a tener mucho billete en esta vida. Eso no se lo puedo garantizar. Ni Dios le promete nada respecto a eso. Le promete que si trabaja va a tener para comer. Eso sí se lo promete. ¿Sí? Y ojalá todos sean muy prosperados. Yo no tengo problema con eso. Pero algo que sí no podemos limitarnos es a tener una miseria espiritual, en el sentido de que nos conformemos con simplemente venir cada 15 días a la iglesia, porque algunos ni cada 8 días vienen. O nos conformemos con tener una vida de oración nula. O nos conformemos con ser gente que ahí lleva la vida cristiana, porque al fin y al cabo sabe que si no, ¿para dónde se va dentro de unos días cuando se vaya de este mundo? No, hermanos, Dios quiere que haya riqueza en nuestra vida espiritual, que haya ríos de agua viva, que nosotros realmente estemos gozosos con Cristo en nuestro ser, en nuestra vida, que eso se vea en nuestro corazón, que Dios nos ponga en el camino personas a las cuales testificarle, y haya gracia y valor en nosotros para testificarles de Cristo, que podamos orar y hallar descanso en Él, que mucha gente te traicionó, que mucha gente te falló, pero que tú puedas levantar tus manos en oración y decir, gracias Padre Santo, porque tú eres mi consuelo y eres mi vida, que esa riqueza en su vida. No sea escaso en las cosas espirituales, ni se conforme a vivir una vida mediocre espiritualmente, porque hay riquezas en la gracia de Dios. Y todo comienza ¿por qué? Por orar. Pastor, estoy luchando con este pecado, pero ¿estás orando? Ahora, la oración en sí misma no es que lo va a solucionar todo ya, hay cosas que hacer, pero todo comienza con la oración. ¿Sí me hago entender? Todo comienza orando al Señor y teniendo comunión con Él. Entonces entremos en nuestro primer punto, porque el tiempo avanza, hermanos. Versículo 9, segunda parte de este versículo, dice lo siguiente. Vuelvo a leerlo todo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo primero, una cosa esencial, y digamos que dos cosas que podemos notar acá. Digo, una esencial porque es lo que yo creo que Pablo en esencia está pidiendo, y otras cosas que están incluidas dentro de esa petición. ¿Cuál es la petición de Pablo por ellos? No es, Señor, dales colosas.
Que Colosas sea para Cristo. Claro, todos anhelamos que mucha gente conozca a Cristo. Pero no les, Señor, que los hermanos de Colosas sean poderosos en medio de su comunidad. No. Les dice, hermanos, yo le pido a Dios una cosa, en esencia lo que Pablo está pidiendo. ¿Qué es? Conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso incluye, como lo vemos acá también, que ellos sepan aplicar ese conocimiento a su vida. Lo acabamos de leer. La palabra que usa Pablo aquí dice que sean plenos, ¿no? Que sean plenos del conocimiento, versículo 9 nuevamente. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Esa palabra ser lleno aquí es plero, es una palabra griega, que significa en esencia ¿qué? En esencia ser controlado por algo. ¿Sí? Cuando usted está lleno de algo, está siendo controlado con algo. Es la misma expresión, digamos, que se puede usar cuando habla de ser llenos del Espíritu Santo, que no es la locura que algunos dicen que empieza usted como loco, no. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo mediante el conocimiento, porque de los pasajes anteriores, en el contexto de menos habla de eso en Efesios, del conocimiento que tenemos de la Escritura aplicado por el Espíritu, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Ser lleno de vino, como dice allí, en lo cual hay disolución, en Efesios capítulo 4, ¿es? Bueno, no me acuerdo ahorita el capítulo, pero en Efesios está allí. Dice ser llenos de vino, en lo cual hay disolución, de ser llenos, embriagados. ¿Y un borracho es dueño de sí mismo o no? Está controlado por el alcohol. Pero el cristiano que es controlado por el Espíritu Santo está lleno de la palabra, la vive, lo controla. Ese tipo de persona que dice, eso está mal y es muy tentador, pero sabe que estoy lleno de la palabra y me impide disfrutar o hacer eso. El Espíritu Santo está actuando allí, a través de ese conocimiento de la palabra. Hermanos, Pablo está diciendo eso, que ellos sean plero del conocimiento, de la voluntad de Dios. Cuando uno es controlado por algo, eso, valga la redundancia, controla nuestra vida. Una persona llena de orgullo, ¿cómo actuará? Yo conozco gente así. Puede ver que alguien hizo algo maravilloso, pero como es orgulloso dice, más o menos. Porque lo controla el orgullo, no puede reconocer eso. Cuando alguien es rebelde, ¿lo controla qué? Oye, pero mira que tú tienes que honrar a tus padres, y si eres un creyente, pues tienes que honrar y obedecer dice la Biblia, a tus pastores, y de hecho tienes que someterse a todo, sométanse los unos a todos. Sí, pero a mí nadie me dice qué hacer, porque yo soy yo. Está lleno de rebeldía. Hermanos, Pablo está diciendo que deben ser plero de ¿qué? Del conocimiento, de la voluntad de Dios. Lo primero que Pablo allí está diciendo es Dios los llene del conocimiento de su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere. ¿Sí? Recuerden que es importante siempre saber qué es lo que Dios quiere, porque Dios siempre tiene la razón. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Están de acuerdo con la palabra? ¿Cómo no va a querer uno saber cuál es la voluntad de alguien que siempre tiene la razón? Dios siempre tiene la razón y nosotros queremos saber qué es lo que Dios quiere. Mire, la gente puede decir que cree en Dios, pero no lo conoce. No lo conoce. Y Pablo se refiere a esto porque los filósofos que estaban amenazando a la iglesia de Colosas con sus falsas doctrinas exaltaban un conocimiento extraño. Entonces Pablo les dice, a ustedes les han hablado tanto ese conocimiento extraño, el conocimiento extraño que aún hoy en día vemos, que es producto de razonamientos humanos, estas filosofías acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de lo que uno debe hacer, que son completamente extrañas a las Escrituras. Ese conocimiento era exaltado, es exaltado también hoy. Y también un conocimiento que era basado en experiencias emocionales, que ellos decían que eran espirituales. Hoy en día también es así. ¿No has escuchado muchas veces eso? Yo lo escuché muchas veces siendo joven. Tenía un interés por conocer a Dios, y cuando me acercaba a una persona que decía ser un líder o un pastor, en muchas ocasiones lo que me decían era, es que usted no conoce a Dios o tiene que conocer a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Y básicamente me enfocaban en tener experiencias místicas, espirituales raras. Es que conocer a Dios es que Cristo se te revele y se te aparezca una noche al pie de tu cama y te diga qué tienes que hacer. Eso no dice la Escritura. Han alejado a la gente del verdadero conocimiento de Dios, que está en la única revelación cierta que Dios ha dado a los hombres, que es su bendita palabra. Y de eso está hablando Pablo.
No vas a conocer a Dios fuera de la Escritura. Y cualquier conocimiento de Dios fuera de la Escritura es falso, y yo me atrevería a decir que diabólico. Aunque parezca una experiencia muy espiritual. Para eso nos legó la Escritura. ¿Usted cree que Cristo, que Dios se tomó casi 2000 años y mucha gente tuvo que padecer para que esto nos fuera legado, simplemente para que lo tomemos como un cuadernito de consejos o de autoayuda? No, esto costó sangre, la sangre preciosa de Cristo y el martirio de muchos hermanos en la historia y de personas que tuvieron que negarse para traer esta revelación bendita y ser usados por Dios por ello, para que nosotros entendamos que la única revelación cierta es esta. Ese es el conocimiento de Dios. El conocimiento de la voluntad de Dios está exclusivamente en las Escrituras, no aparte de ellas. Ojo con guiarse con las apariencias, porque la Biblia habla de que Satanás se viste como ángel de luz, y que hay gente que dice servir a Dios y tendrán apariencia de piedad, o sea, parecerá gente santa, pero lo que harán es alejarte de la verdad escritural de la palabra. Ojo con esas personas. Hermanos, en el estudio correcto y sincero de la palabra de Dios está el conocimiento de Dios. Esto también es algo que tenemos que aclarar, porque no estoy diciendo que porque usted lea esporádicamente uno u otro versículo o medio se suspire porque lee un salmo, ya usted tiene conocimiento de Dios. Estamos haciendo algo en la iglesia y es enseñando la palabra, y usted también tiene que tener su estudio personal de la palabra para conocer, pero tiene que ser un estudio serio y un estudio correcto de las Escrituras para que pueda conocer la verdad de Dios. Es que conocer a Dios es conocer lo que Él nos ha revelado de sí mismo en las Escrituras. Miren que Jesús decía en Juan 5:39, ¿se acuerdan de ese pasaje? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. En ese caso está hablando ¿de quién? De Jesucristo. El Señor decía, y lo que nos legó acá, diciéndole incluso a los fariseos, creo que en ese momento les estaba diciendo a ustedes o a la gente, a los judíos que estaban allí más bien, les decía, ustedes escudriñan la Escritura, escudriñenla. No lo estaba diciendo que estaba mal, estaba bien. Pero decía que ya que buscan la vida eterna en ellas, recuerden que ellas son las que hablan ¿de quién? De mí. ¿Quieres conocer a Cristo? Escudriña las Escrituras. No es una experiencia mística, no te sientas mal si nunca te has caído, o has visto alguna cosa, o has escuchado alguna cosa. La Biblia no dice que eso tenga que suceder en nuestra vida, sino que nosotros tenemos que ser pleno de ese conocimiento, ser llenos del conocimiento de la palabra, y que ese conocimiento nos controle, nos llene de los pensamientos correctos, de las actitudes correctas, de la práctica correcta. Eso es ser lleno de la palabra y lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo respecto a Dios? Gracia. Pero ¿cómo se manifiesta esa gracia? A través del conocimiento de la verdad en las Escrituras. ¿Qué es lo que le falta a un incrédulo? Pues todo, ¿no? Pero le falta una cosa esencial también, en la cual podemos notar: ellos no creen las Escrituras. Hasta las pueden conocer y aceptar ciertas verdades de ahí, pero no las creen, porque si la creen estarían aquí con nosotros. Si usted cree las Escrituras y cree la palabra de Dios, eso lo afecta, y usted ya no puede vivir de cualquier manera. Usted tiene que empezar a obedecer a Dios, porque anhela hacerlo ya que ha conocido al Salvador. La diferencia no ha estado en que tengamos experiencias místicas, la diferencia ha estado en una cosa: Dios nos ha dado luz por ese nuevo nacimiento que hemos tenido de la verdad de las Escrituras. ¿En qué hemos tenido fe? No en cosas que se nos ocurrieron, sino en lo que la palabra revela acerca de quién, de Jesucristo. Si notan que está íntimamente ligado el conocimiento de Dios con el conocimiento de las Escrituras. No se dejen tramar, discúlpeme que use esa palabra, de personas que se presentan como muy espirituales, gente muy ungida supuestamente, que tiene un espíritu superior porque Dios les ha dado cosas a ellos que otros no tienen. Lo que Dios ha legado en su palabra es para toda la iglesia. Y cualquier persona que tenga el Espíritu Santo puede tener conocimiento acertado de las Escrituras. No importa cuánta educación tenga. Porque a veces la gente piensa, cuando ve a alguien estudioso de la Escritura, pero es que era un hermano más educado. Bueno, eso puede ser ventajoso en algunas áreas, pero de ninguna manera significa que usted no pueda comprender lo mismo que él ha entendido, porque nuestro conocimiento no es meramente racional, sino es un conocimiento espiritual, sobrenatural, dado ¿por quién? Por el Espíritu Santo.
Ore al Señor. Y como Pablo pedía por los colosenses, pida por su propia vida, para que usted tenga conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Dice de los incrédulos, Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entrenegrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire, ¿qué tienen los incrédulos? Los que no conocen a Cristo, los que están allá afuera, la mayoría. Tienen el conocimiento, dice acá, el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? Oscuro. Pueden escuchar un pasaje bíblico y decir, sí, qué bonito, oiga, qué lindo, oiga, sí. Pero eso no pasa nada en su vida, eso no afecta a su vida. Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Recordemos que este conocimiento de Dios no es un conocimiento meramente intelectual, es la verdad bíblica implantada poderosamente por el Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo poderosamente ha implantado esta verdad en nuestra vida cuando la hemos conocido y la hemos estudiado y la hemos creído por su propia gracia. Ahora, cuando hablamos de conocer a Dios a través del conocimiento bíblico, no estamos hablando de un curso. Porque alguna gente puede pensar que esto es un curso. Venga 3 años a la iglesia, estudie todo lo que le decimos y al final usted ya conoció a Dios. ¿Sabe qué es lo maravilloso de Dios? Que dice que incluso sus juicios, dice la palabra, son insondables, o sea, no tienen fin. No se pueden escrutar. Conocimiento de Dios no tendrá fin. ¿Sabe qué vamos a pasarla nosotros durante la eternidad haciendo? Conociendo a Dios, entre otras cosas. Y en esencia eso, conociendo y admirándolo. Ahora, no es un conocimiento intelectual, no es un curso, es una vida descubriendo la verdad de la palabra de Dios, entendiéndola, compartiéndola, aplicándola, disfrutándola. Eso es lo que nosotros podemos entender como el conocimiento de Dios a través de las Escrituras. No un curso, sino la vida entera dedicada a atesorar lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Hermanos, no, el conocimiento correcto en la persona correcta no cansa. Hay personas que a veces, y eso ha pasado en las iglesias, la gente se cansa de la Biblia. Entonces, hagamos programas, hagamos eventos, busquemos a la gente entretenciones. Sí, disfracémoslas de cristiano, metámosle algunos versículos, pero que la gente no se aburra. Hermano, yo le voy a decir algo. El conocimiento de la palabra de Dios no aburre a quienes han nacido de nuevo. No puede llegar el día en que usted diga, yo no voy este domingo porque yo sé de qué van a hablar, de la Biblia. Pues no vamos a hablar de otra cosa. Hay gente que tiene esa actitud. Cuando comenzamos, ya no, porque ya saben que no, ya te tienen clara, pero cuando comenzamos había gente a veces que me decía, ¿qué pasó? Pero que hay que hacer como otra cosa, no sé. Metámosle alguna cosa ahí como para, ¿sí me entiende? No entiendo. Yo entiendo que Dios me llamó y esta iglesia existe por la gracia bendita del Señor para una sola cosa, exponer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es suficiente para nutrir a los que tienen que nutrir. Y a veces nos preocupamos y decimos, ay, pero la gente se aburre. Pues se va a aburrir el que se tiene que aburrir. Y que se aburra. No importa. Porque yo creo que Dios es fiel en alimentar a los que son suyos. Hermanos, yo llevo muchos años, décadas, escuchando enseñanza. Mucha de ellas afortunadamente no era tan buena, pero algo tenía de verdad en la Biblia. Y sin embargo, nunca me he cansado de escuchar la verdad bíblica. Me parece maravilloso conocer. Hay libros que yo he visto cientos de veces de la Escritura. Y sin embargo, cada vez que escucho a un hermano predicando correctamente la Escritura, yo me lleno de gozo. Descubro cosas interesantes. Tal vez cosas que yo sabía, pero que aún no estaban siendo aplicadas en mi vida como debían ser. Esa es la vida de la palabra. Eso es conocer al Señor. Ahora bien, este conocimiento de la palabra del que Pablo está hablando debe ser un conocimiento constante y repetitivo, porque nosotros tendemos a olvidar lo bueno. A mí me pasa con mis hijos. Yo sé que ellos son muy amados y yo los amo porque son mis hijos y los estamos formando, les estamos enseñando la palabra, pero digamos a veces me impresiona que mi hijo pequeño le hablamos o le preguntamos sobre, o él nos habla acerca de un programa que vio en la televisión de dibujos animados y nos lo relata con pelos y señales. Yo no sé ni qué está hablando. Que el mico subió y se bajó y se arrastró y después fue, y yo no sé ni de lo que está hablando.
pero a veces, y cuando uno les pregunta algo acerca de las escrituras, lo saben, pero no tienen a veces la misma destreza y a veces ni el mismo interés para describírselo a uno. Porque la tendencia natural de nosotros los seres humanos es ¿a qué? Es a olvidar lo bueno. Pablo le advertía a los colosenses, ustedes tienen fe en Cristo, o sea que conocían bien al Señor en las escrituras, pero les decía, pido a Dios que tengan conocimiento. ¿Por qué? Porque él sabía que estaban siendo amenazados por una herejía y en cualquier momento algunos de ellos se podían olvidar de la verdad y seguir en pos de ¿qué? De la mentira, porque la mentira entra más suave, hermanos. Así que el conocimiento del bíblico tiene que ser constante, repetitivo. Yo no sé cuántos años vamos a demorar exponiendo los libros del Nuevo Testamento, será muchísimo seguramente, pero algún día repetiremos algunas enseñanzas, no la enseñanza en sí misma, sino los pasajes que enseñamos, y usted tiene que decir gloria a Dios, porque en cada ocasión en que la palabra de Dios puede ser expuesta, Dios tiene algo fresco que traer a nuestro corazón y a nuestra vida. Así que no se canse, ¿no? ¿A qué venimos? No, yo creo que pues yo voy a la iglesia y una vez que vaya al mes pues yo... No, es que no se trata de que tú aprendas algo como ir a la escuelita, ni a la universidad. Esto es algo que nos nutre, sí, intelectualmente, claro, porque la palabra de Dios pasa por la cabeza, pero nos nutre sobre todo espiritualmente, al corazón. Hay algo que la palabra de Dios está haciendo en tu vida cuando la crees. Te está aumentando la fe y es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Ahora, otra cosa que Pablo les pide allí a Dios sobre los colosenses, que Dios les conceda, junto con el conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Esto quiere decir gracia para aplicar correctamente el conocimiento. Esto se refiere a tanto el entendimiento correcto como la aplicación correcta de la enseñanza. Algún comentarista decía que esa inteligencia espiritual se refiere a que la gente pueda entender correctamente las escrituras, porque eso es una gracia de Dios. Mire, usted sabe que las universidades seculares algunas tienen facultades de teología, muchas católicas obviamente, y hay gente que estudia 5 y 6 años teología, saben los lenguajes, saben griego, saben hebreo, pero no tienen conocimiento, no han entendido la palabra. No han entendido que Cristo es el centro de la Escritura y que no se trata de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento verdadero al corazón del creyente. Hermanos, Pablo les estaba pidiendo inteligencia espiritual para que ellos tuvieran conocimiento, pero para que tuvieran entendimiento de la verdad de la Escritura. Y que también tuvieran sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es el saber aplicar correctamente, la gracia para aplicar correctamente el conocimiento que se tiene de las Escrituras. Hay gente que puede tener mucha información sobre la Biblia, pero no ser sabio en el aplicarlo. Una de las cosas en las cuales a uno tiene que formarlo Dios como pastor es a saber aplicar las Escrituras. Claro, cuando uno comienza, y lo digo en el caso mío y en el de muchos otros pastores que vi, cuando uno es neófito, está a veces tan entusiasmado por la letra de la Escritura que se le olvida un poquito que esto tiene que ser aplicado con gracia. Y a veces uno es duro para dar palo y decir que uno es bueno porque uno sí sabe aplicar la Escritura. Pero Dios tiene que darle sabiduría para tratar cada caso a la luz de la Biblia, sin vender ningún principio de la Escritura, pero sabiéndolo aplicar al caso de cada persona. Porque lo que más uno recibe a veces son consejerías. Eso no es para los pastores, eso es para todo cristiano. Pablo está hablando por todos ellos. Que seamos sabios en el aplicar correctamente la Escritura a nuestras vidas, amados hermanos. Mire, es cierto que aún dentro de los cristianos sinceros puede haber mal entendimiento de algunas doctrinas y mala aplicación de la verdad bíblica. No estoy hablando de los herejes, no estoy hablando de la gente torcida que tuerce la Biblia, estoy hablando en este momento de la gente que con sinceridad y que creo yo son cristianos verdaderos, buscan y estudian las Escrituras, pero aún así puede que fallen en tener entendimiento de algunas cosas. Por eso hay que orar para que Dios nos dé esa luz. Les pongo un ejemplo. Hay un pasaje en Gálatas 3:28, que en la parte final de ese versículo dice: no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hay iglesias, o alguna iglesia, que incluso alguna iglesia puede ser una iglesia fiel a Cristo, podría serlo, digamos, que podría entender que en este pasaje se está autorizando a la mujer a ser pastora, o a ejercer autoridad sobre su marido o la congregación, porque es que no ve que ahí dice que ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en ¿quién? En Cristo. Y serían necios si le concedieran autoridad en medio de la congregación a mujeres para ejercer un pastorado, que la Biblia nunca dice que el llamado de la mujer sea el pastorado, jamás. O a ejercer autoridad sobre el hombre en el hogar o en la iglesia. ¿Sí? Podrían ser sinceros estos hermanos, pero les falta sabiduría y les falta entendimiento de las Escrituras. Allí no está hablando de eso, allí está hablando de la igualdad en cuanto a recibir la gracia salvadora de Dios. Dios salva a quien Él quiere, sin importar quién esa persona sea. Eso es lo que está diciendo. Y habría que contextualizarlo, y habría que estudiarlo con los demás pasajes de la Escritura que hablan de lo mismo, porque allí no solamente está hablando de hombre y mujer, sino está hablando de esclavo y libre, ¿sí? De judío o gentil. Lo que está diciendo, Dios puede salvar a cualquiera. Las barreras que ponen los hombres, porque en esas épocas incluso algunas personas pensaban que las mujeres eran inferiores, y lo que la Biblia está diciendo, no, para Dios, ante Dios todos son uno en Cristo. No hay inferioridad para Dios, porque Dios salva al que quiere, sin importar qué persona sea esa. Pero no está hablando de roles, ni de responsabilidades, ni de autoridad. Entonces, hermanos, ese conocimiento que tenemos de Dios tiene que ser bien aplicado a nuestra vida. Yo voy a dejar la enseñanza hasta aquí hoy y vamos a seguir con la segunda parte de esta oración la próxima semana. Vamos a ver los resultados. El segundo punto, que son los resultados de la oración. Así que por favor no falte, porque si no le queda la enseñanza a medio camino. Y esta parte de los resultados me parece supremamente interesante, porque hay gente con una expectativa falsa respecto a lo que debe recibir en muchas ocasiones de sus oraciones. Pero aquí hay algo muy hermoso, y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Quiero resumir lo que vimos hoy, lo que nos está diciendo la palabra en esta primera parte. Hermanos, la fe cristiana no está centrada en obtener beneficios personales. El objetivo no es la felicidad nuestra, sino la fidelidad a Cristo. Y sobre ello debe girar nuestra vida. Ser fieles al Señor. Si vas a poner una balanza, tu felicidad personal, que es egoísta, que es vana, que es egocéntrica, y la gloria de Dios en tu vida, eso nunca va a tener comunión. Ahora, vuelvo y aclaro, ¿los cristianos somos felices? Yo soy muy feliz. Pero soy muy feliz no porque yo sea o tenga, sino porque Cristo me ha salvado y es mi Señor. ¿Es suficiente eso para usted? Bueno, posiblemente entonces usted sí sea un cristiano. Amén. Ahora, hermanos, Pablo pide una cosa que podríamos dividir en dos partes. La primera, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de la verdad. Y la segunda, que sepan aplicar ese conocimiento con sabiduría e inteligencia espiritual. Y lo primero nos enseña que ese conocimiento de la voluntad de Dios no se halla ni místicamente, ni en creencias extrañas, ni en filosofías mundanas, sino se encuentra exclusivamente, y note la palabra que uso, exclusivamente en la palabra de Dios. Si algo se debe dedicar a un cristiano es a escudriñar las Escrituras. No para ser un teólogo, no estamos diciendo que sea un teólogo, no nos interesa que sea un teólogo titulado o algo así, gloria a Dios por los que lo pueden ser, sino porque esto está abierto, esto no es académico, esto es la vida del cristiano, escudriñar las Escrituras, porque allí está quien, su amado Salvador. Si usted ha dejado las Escrituras a un lado, si usted es bueno para ver televisión, pero poco de las Escrituras, y no estoy diciendo que la televisión sea necesariamente mala, todo tiene su tiempo. Yo también veo programas de televisión, pero dedico mi día a escudriñar la palabra, a orar, a buscar al Señor, a servirle con los demás hermanos. Si usted es bueno para muchas cosas, pero también habíamos hablado de la oración, ¿no es cierto?, de la importancia de la oración. Hermano, yo le diría que la parte práctica de todo esto es una cosa. Volvamos a la fuente de poder en nuestra vida cristiana, la oración y la palabra de Dios. No busque felicidad en otras cosas.
No busque pleró, no busque llenura en otras cosas. Vaya allí. ¿Usted quiere ser un buen esposo? ¿Qué tiene que hacer? A mí me da risa a veces. Yo he escuchado gente que dice ser cristiana, me dice que van a asesorarse, que es que con un psicólogo. Ahora, yo no tengo nada contra la psicología. La psicología es una buena carrera, vamos, para recibir hojas de vida, para evaluar si alguien tiene perfil para una empresa. Sí, hay cosas en las que la psicología puede servir, pero no puede servir para guiar su vida, porque usted tiene algo más grande. ¿Qué hacen los psicólogos? Ayudarlo a llevar sus problemas. Cristo verdaderamente lo mata y le da una nueva vida. No hay nada más radical. ¿Quiere ser un buen esposo? Vaya a las Escrituras. No espere, no diga, soy un buen esposo porque es que mi esposa dice, oye, qué buen esposo eres tú. Su esposa puede decirle que usted es un buen esposo, y si la Biblia dice que usted está obrando mal, igual está en pecado. O cómo puedo ser un buen hijo, o cómo puedo ser una buena madre, o cómo puedo ser un buen trabajador. ¿Saben que todo esto nos lo va a enseñar Colosenses? Porque después de que Pablo nos hable de la doctrina en los primeros 2 capítulos, nos va a enseñar cómo esa supremacía de Cristo es aplicada a cosas como esa. Cómo obran los esposos para quien Cristo es supremo en su vida. Cómo obran las esposas para quien Cristo es supremo en su vida. Cómo obran los hijos para quien Cristo es supremo en su vida. Cómo obran los empleados, ahí habla de siervos, para quien Cristo es el supremo en su vida. Así que, hermano, yo creo que usted no necesita más sino escuchar la bendita palabra de Dios. Vamos al poder. El poder está, la gracia está, la fortaleza está en la oración y en la bendita palabra de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias, Señor, por permitirnos compartir esta exposición de tu palabra. Señor, yo soy una persona muy limitada, una persona que no tiene el mayor conocimiento, pero, Señor, sé que tu gracia me ilumina para poder enseñar correctamente tu bendita Escritura. Preciosa palabra que da libertad y que da poder y gracia para vivir. Señor, gracias por todos aquellos que han escuchado hoy esta bendita enseñanza. Y te ruego, mi amado Salvador, que nos des una aplicación práctica, vívida, de lo que hemos aprendido hoy, amado Señor. Gracias por cada persona que en esta congregación está dispuesta a servirte de corazón. Y está dispuesta, Señor, a recibir esta palabra no como un consejo, ni siquiera como una imposición, sino que verdaderamente la reciben como un alimento, como algo con lo cual se identifican, y es la verdad tuya, Señor. Muchas gracias por lo que has hecho hoy con nosotros. Te pido, Señor, que aquellos que no son salvos en medio nuestro sean salvados y puedan entender hoy que sin Cristo no existe plenitud ni llenura, sino solamente condenación.